Buenas noches y bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre la situación alrededor de Israel. Esta noche estará dedicada nuevamente a la geopolítica, las relaciones internacionales y la dimensión tecnológica. ¿Cuáles son las capacidades militares de ambos bandos? Israel, con su arsenal que conocemos bien, son principalmente aviones de origen estadounidense, misiles, tienen muchos sistemas de defensa también, y frente a ellos está Irán, que tiene un ejército que es incapaz de operar, que está completamente obsoleto hoy en día, que no se ha modernizado en décadas, pero que ha desarrollado un arsenal no convencional, especialmente en torno a los misiles balísticos, que tienen una capacidad terrorista y con los que son poderosos, ya que también tienen todos sus proxies, ya sean herramientas, Hezbollah, etcétera, que están muy comprometidos en la región. Así que solo para un pequeño regreso, por cierto, primera pregunta, porque todos me escuchan bien. Primero, un pequeño regreso sobre el increíble éxito de Israel desde hace unas semanas. Ahora eso, no hace mucho tiempo, pero han acumulado éxitos estratégicos que son el resultado de años y años de esfuerzo, ya sea en inteligencia o en la implementación de diferentes medios. Pero, por ejemplo, ustedes saben, comenzó con esta historia de famosos buscapersonas. Entonces, hay que saber que desde hace unos meses hemos tenido regularmente bombardeos de Hezbollah en Israel. Recuerdan que hubo 11 muertos, menos de 11 niños que fueron asesinados en los altos del Golán por un bombardeo de misiles balísticos que cayó en un campo de fútbol mientras estaban entrenando. Por lo tanto, regularmente llegan misiles. Tienes decenas de miles de israelíes que tuvieron que abandonar el norte del país porque estaban cerca y al alcance de los misiles de Hezbollah. Por lo tanto, ya existía esta tensión y esta situación en la que la población israelí también pedía poder regresar a donde vivían, a su lugar de residencia. Por lo tanto, ya existía esta tensión. Lo que pasó es que Hezbollah durante años y años ha sido infiltrado por Israel, y más aún cuando Israel hizo saber que estaban infiltrados y en particular que su teléfono móvil estaba siendo intervenido. ¿Qué hicieron? Hubo dos consecuencias. La primera es que Irán estableció una red telefónica terrestre paralela a la red libanesa. Cuando llamas con la red telefónica terrestre, hay cables en los que los israelíes se habían infiltrado. Cuando usas tu teléfono móvil, los israelíes escuchaban. Por lo tanto, finalmente, esta red telefónica terrestre secundaria financiada por Irán era una forma de no ser escuchado. Por eso existían los buscapersonas para saber que debías devolver la llamada a alguien. Y según la información que tenemos ahora, hace más de 2 años que Israel creó esta empresa de buscapersonas que realmente vende estos pequeños sistemas de buscapersonas que se envían a diestra y siniestra, que realmente vendieron a los clientes. Y era una empresa ficticia cuyo único objetivo a largo plazo era vender estos buscapersonas pirateados con envíos a Hezbollah. Israel ha estado inculcando la idea de que sería bueno pasar a una red terrestre masiva, preparando esta operación durante años. Y entonces, el golpe de genio es que tienes miles de líderes de Hezbollah con el buscapersonas en el bolsillo que van a explotar al mismo tiempo. Tienes miles de heridos, tienes varios cientos, casi 800 que están ciegos hoy porque miraron el servicio de mensajes cortos con el número de teléfono que debían devolver la llamada. Y eso significa que una enorme proporción de los líderes de Hezbollah son hoy incapaces de cumplir con su misión normal, que es un ejército paralelo. Una vez más, no debemos olvidar que Hezbollah es un ejército iraní en Líbano, y es por eso que cuando tienes éxitos israelíes contra Hezbollah, también tienes a los demás, vamos a decir, las minorías, porque nadie representa a la mayoría en un país que es confesional en Líbano. Tienes a los cristianos, que representan quizás el 40% de la población. No les molesta que se golpee a Hezbollah una vez más porque están cansados de ser esclavizados por Irán. Y tienes a las minorías sunitas, por lo tanto los musulmanes, vamos a decir, como los de Arabia Saudita, que también están contentos. Y es por eso que en la segunda fase de esta ofensiva hubo la historia de los buscapersonas, hubo la historia de los walkie-talkies, aparentemente hubo básculas, hubo paneles solares, por lo tanto hubo muchas cosas que estaban trampadas, y eso realmente permitió
dañar el sistema. Hubo este bombardeo masivo contra Hassan Nasrallah, el líder de Irán. Por lo tanto, tienes muchos líderes que fueron asesinados. Realmente hay una situación en la que hay una rotación en el nivel superior de Hezbollah. Es peor que en McDonald's. Hay gente que es despedida a medida que pasa el tiempo. 2 semanas después hay uno nuevo, no deja de llenarse. Por lo tanto, siempre vendrán líderes, pero hay que entender que después de un tiempo ya no están los líderes históricos. Las personas que provocaron los atentados contra los franceses, no hay que olvidar que Hezbollah es un grupo terrorista que organizó atentados, obviamente en Líbano con los atentados del Drakkar, organizaron atentados en Francia durante la época de Navidad en las grandes tiendas. Es un grupo terrorista contra el cual Francia no está lo suficientemente en guerra, pero en cualquier caso estamos bastante satisfechos de que Israel haga el trabajo de matar a las personas que mataron a franceses en ese momento. Y por eso es que cuando Israel logró sus diferentes golpes, estábamos bastante satisfechos. Cuando lograron matar a Hassan Nasrallah, es el líder de un grupo terrorista, estamos satisfechos, pero tienes escenas de júbilo en el mundo árabe, tienes escenas de júbilo en Siria, tienes escenas de júbilo en Líbano entre las minorías suníes y las minorías cristianas. Por eso es que hoy estamos en una situación que es un poco complicada, porque es un caos en estos países. Tienes comunidades que se odian y viven unas al lado de las otras, y las únicas que estaban contentas con la presencia real de Hezbollah eran los chiitas, porque les da mucho trabajo, porque es Irán quien paga por detrás. La investigación realmente muy profunda. Hezbollah es financiado en parte por Irán y por otro lado por el tráfico de drogas internacional, con ramificaciones en América del Sur, en Asia, siendo el principal mercado Europa y los Estados Unidos. Destruyen a los occidentales, financian su guerra, así que eso es todo beneficio para ellos. Y entonces llegamos a esta situación donde hay respuestas, obviamente, de Hezbollah a la muerte de Nasrallah. Está Israel, que tal vez también viste, después de que mataron a Nasrallah, continuaron sus operaciones de bombardeo, especialmente en almacenes, en depósitos de municiones, y estaba en el set de la Chain Info la otra noche cuando estaba sucediendo en vivo. Es decir, Kate Wina estará allí, sucede en la tarde, aún no hay confirmación y anuncian, atención, en la media hora que viene evacuar estas 3 zonas a 500 metros alrededor, porque son depósitos de municiones de Hezbollah que obviamente se esconden debajo de los edificios, debajo de las casas, debajo de las mezquitas, y que vamos a destruir. Tienes media hora para evacuar la zona, y es por eso que hubo escenas de personas que huyen en ese momento, porque Hezbollah, una vez más, como todos los grupos terroristas, utiliza el método del escudo humano. Y cuando Israel atacó estos diferentes sitios, obviamente vimos que había explosiones secundarias, lo que era la prueba de que eran sitios de almacenamiento. En cuanto a la dimensión puramente técnica de estos diferentes bombardeos, bombardeados en un sitio donde hay depósitos de municiones que están al aire libre, bueno, entonces Hezbollah es más inteligente que Rusia. Rusia deja su parada de misión al aire libre. Es bueno que un pequeño dron haga todo explotar. Has visto varias decenas de miles de obuses, 30.000 toneladas de obuses que explotaron, por ejemplo, en Defer hace 2 semanas en Rusia por un simple pequeño dron ucraniano que cayó sobre él. Hezbollah no podía permitirse hacer eso porque obviamente Israel habría respondido de inmediato, por lo que estaba enterrado. El búnker de Nasrallah también estaba muy profundamente enterrado. Entonces, ¿qué hacen los israelíes frente a tal situación y todos los países del mundo? Desarrollamos desde los años 70 a 80 bombas que llamamos bunker busters, es decir, cuando vas con tu avión, quieres en muy alta altitud y tienes bombas con un sistema de guía que es mucho más eficaz de lo que teníamos en el pasado. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, durante la Guerra del Golfo en los años 90, los Estados Unidos ya habían integrado estas bombas planeadoras precisas, lo que les permitía ponerse a 10.000 metros de altitud, dejar caer sus bombas a unas decenas de kilómetros, permaneciendo muy alto, por lo tanto, fuera del alcance del sistema de defensa aérea iraquí, que habrían detectado de todos modos con sistemas de contramedida. Y entonces soltaban sus bombas. Estas bombas tienen una capacidad a través del sistema de posicionamiento global que estaba integrado de golpear directamente el objetivo, mientras que nosotros los franceses cuando íbamos allí, cuando teníamos nuestros Mirage 1 o Jaguar, estábamos a muy baja altitud, un poco como los rusos hicieron durante la guerra en Ucrania,
como no teníamos un sistema de guía y los rusos no lo tenían al principio de la guerra, estábamos obligados a volar tan bajo para que la defensa aérea enemiga, cuando nos ve, no tenga tiempo de sacar su cañón, y eso nos permitía pasar por debajo de la defensa aérea. Por eso perdimos aviones. Ir al Museo del Aire y del Espacio, verás que es un Jaguar que fue impactado, que pudo aterrizar porque recibió un disparo de ametralladora antiaérea. Así que ya había esa diferencia. Los estadounidenses tenían sistemas de penetración muy profundos desde los años 80 y nosotros llegamos mucho más tarde, por lo que hoy es normal tener este tipo de bomba con alta tasa de penetración. Para simplificar, es decir, en comparación con una bomba clásica, por ejemplo, una Joint Direct Attack Munition, sabes que la Joint Direct Attack Munition es un kit de bomba que se va a sumar a una bomba lisa. Por lo tanto, una bomba lisa es simplemente una bomba explosiva normal, y el kit Joint Direct Attack Munition serán pequeñas alas que volarán, y en la parte delantera hay cabezas que permitirán tener diferentes funciones. Hay cabezas que van a corresponder a la guía que queremos, ¿no? Queremos una guía láser, en cuyo caso mi bomba seguirá una iluminación con el láser. Tienes una guía que puede ser sistema de posicionamiento global, también tienes cosas milimétricas, también tienes cámaras. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de guías que son posibles, pero la bomba, sobre todo cuando queremos apuntar a un búnker, va a ser reforzada, es decir, la parte delantera de la bomba es mucho más sólida que lo que tendríamos con una bomba que simplemente debe explotar al impacto. Por lo tanto, cuando la bomba normal llega a su objetivo, ya sea un edificio o un tanque, va a explotar, pero un bunker booster, que es el nombre genérico, va a tener la capacidad de penetrar varios metros de concreto y explotar, ya sea con un temporizador, es decir, unos 10 segundos más tarde, cuando haya penetrado, no sé, 5 metros de profundidad, ya sea en las bombas más eficaces o los misiles también, es el mismo sistema, ya sea va a contar, ya sea por gravedad, van a tener centrales energéticas que van a decir ahí, te has hundido 4 metros. Sí, es ahí donde debes explotar. También será capaz de contar los pisos, por ejemplo, si hay un estacionamiento de 3 niveles y el búnker está debajo, indicará que debe explotar en el cuarto piso. Por lo tanto, tenemos sistemas sumamente eficientes como estos. Y la otra posibilidad, sabes que yo era preparador de misiones en los aviones de combate, en los Rafales. Preparaba las misiones en la 12F, la flotilla 12F, es decir, que configurábamos las bombas francesas y los A2SCM que estaban integrados en el Rafale, y estas bombas hacen exactamente lo mismo, pero también tenemos la posibilidad de tener bombas cuyas trayectorias vamos a configurar. Por ejemplo, mi avión está aquí, mi objetivo está aquí, y quiero, por ejemplo, que mi bomba llegue bien a la vertical, y podemos configurar la trayectoria de la bomba, y a partir de mi avión va a soltar, va a entrar en un espacio que es, en general, es una especie de zona en el cielo. A partir de donde el avión va a entrar en esta zona, gira incluso, si no está frente a su objetivo, la bomba va a ir sola al lugar correcto, y si suelta 2 o 3 o 4 bombas, eso depende de la masa de las bombas que vamos a elegir, pero podríamos elegir varias al mismo tiempo. Todas van a reflexionar para llegar con una fracción de segundo de diferencia. La primera hace un agujero, la segunda hace un segundo agujero, y así va a seguir para ser capaz de golpear en una profundidad muy, muy grande. Y entonces tenemos bunker busters, y también tenemos la posibilidad de acumular bombas para ir cada vez más profundo. Y si el búnker está a 30 metros de profundidad, obviamente hay que usar varias bombas que van a entrar cada una en el mismo agujero. Y cuando los franceses probaron las primeras A2SCM en el centro de pruebas del Andes, cuando fueron probadas, pues era tan preciso que las 2 bombas habían entrado en el mismo agujero, y dijeron pasen el segundo, pues el segundo realmente había entrado exactamente en el mismo agujero. Solo un pequeño punto para la eficacia y para el refinamiento: hay que saber que, por ejemplo, les dije antes, si suelto mi bomba aquí y mi objetivo está allí, puedo llegar bajo este ángulo, puedo elegir tener este ángulo, pero también puedo elegir volver atrás y bombardear en este ángulo para que los posibles escombros sean proyectados de este lado. Por ejemplo, si tengo una escuela aquí, así tendré escombros que no van a tocar, que no van a impactar mi escuela. Hay que imaginar que este sistema es tan preciso que, por ejemplo, durante la guerra en Libia teníamos bombas no explosivas. Es decir, cuando sueltas una bomba de entrenamiento que pesa cientos de kilos, que estás a 10.000 metros de altura, que va a llegar a 800 kilómetros en un tanque, no necesita explotar. Y por lo tanto, en la ciudad podíamos destruir los tanques de Gaddafi en aquel tiempo.
no les hablo de la legitimidad de esta operación, pero tecnológicamente somos tan precisos que podemos hacer municiones no explosivas. Esto está muy lejos de lo que vemos del lado ruso, ya que por falta de precisión se ven obligados a usar bombas con hasta 2 o 3 toneladas de explosivos. Finalmente, no todos son explosivos, son bombas de 3 toneladas. Por lo tanto, lógicamente, la baja precisión de las bombas se compensa con una gran cantidad de explosivos. Todo esto para decirte que lograron alcanzar a Nasrallah. Fue un éxito adicional en una larga lista de éxitos y continuaron golpeando lo que yo anticipaba como una posible preparación para un futuro. Una futura ofensiva terrestre, incursiones terrestres, pero tradicionalmente cuando un ejército se prepara para desplegar tropas en el suelo, se prepara durante días y días con decenas y decenas de bombardeos en los sitios de defensa, en los búnkeres, etcétera. ¿Y qué hizo que Israel se lanzara tan rápidamente en su incursión terrestre? Eso realmente es una pregunta. No estaba listo Hezbollah y no quería darle tiempo a Hezbollah para prepararse. Y era mejor ir, a pesar de que no habían destruido parte de la defensa de Hezbollah, y lanzarse a esta operación en tierra que a priori es muy limitada. Pero bueno, habrá cientos de muertes civiles que están en medio de esto, no se puede negar. O querían adelantarse, tal vez esa también sea la segunda opción, porque el objetivo abiertamente admitido hoy por Israel es su deseo de vencer el Hezbollah y asegurarse de que, de la misma manera que el Hamas existe, pero ya no es una amenaza militar para Israel, con todos los crímenes de guerra que han ocurrido por parte de Israel en la franja de Gaza. No voy a volver a estos puntos una vez más, pero de la misma manera que el Hamas ya no es una amenaza para Israel, quieren asegurarse de que el Hezbollah ya no sea una amenaza para Israel. Y la muerte del líder de Hezbollah podemos esperar que tenga el mismo efecto que la desaparición de Bin Laden. Al-Qaeda todavía existe, tal vez hay chicos a la derecha y a la izquierda, pero como ya no hay un líder, como ya no hay coordinación, como ya no hay dinero, finalmente podemos esperar que se derrumbe. Hay muchas preguntas, lo siento. Volveré más tarde a la historia cronológica, donde hablábamos de los misiles y lo que está sucediendo actualmente. Por lo tanto, Hezbollah, frente a todo esto, comenzó a lanzar salvas de misiles para responder con cientos y cientos de misiles que se lanzan, cohetes, y como son cohetes de relativamente baja intensidad, sabemos que hay una tasa de intercepción que es absolutamente gigantesca, del orden del 95 hasta el 100% en algunos casos, sabiendo que una parte de lo que pasa lo deja pasar. Eso es cuando cae en el desierto de Tegel, a la derecha y a la izquierda. Esas son operaciones muy comunes actualmente. Ustedes conocen la cúpula de hierro, el sistema de baja capa e intensidad con misiles que cuestan más de 20.000 euros hoy en día, lo que resulta muy barato para Israel. Y este deseo de desarrollar interceptores láser que se llama Iron Beam, que se ha estado desarrollando durante años, que no solo hace interceptación de misiles y drones, obviamente, es un sistema de armas de contramedida de cohetes, artillería y morteros, capaz de contrarrestar cohetes, artillería y morteros. Es tan caliente, este láser es tan eficaz que es capaz de designar un proyectil en el cielo y hacerlo explotar por el calor. Por lo tanto, no hay ningún país en el mundo hoy que tenga algo tan eficiente. Y esta semana los Estados Unidos decidieron proporcionar una ayuda adicional de 8.000 millones de dólares, una gran parte de la cual se destinará a mejorar la defensa aérea israelí, en particular con un nuevo sistema láser que sería aerotransportado. Y aquí les remito a, quizás recuerden, en aquel tiempo había un Boeing 747 en el que los estadounidenses, en la época de George Bush, querían poner una especie de lápiz, un gran rayo láser en la nariz, para poder detectar e interceptar misiles balísticos que hubieran sido disparados, especialmente por Irán. Bueno, aparentemente los Estados Unidos están financiando a Israel para que puedan desarrollar un sistema equivalente que estará disponible quizás en 2, 3, 4, 5 años, pero eso significará que los misiles iraníes en los que Irán gasta fortunas para desarrollarlos, hoy en día un rayo láser cuesta $2. Y luego un rayo láser no cuesta absolutamente nada, así que al final la defensa, habrá una ventaja para la defensa sobre el atacante, lo cual no es el caso hoy en día, obviamente, porque los ataques saturantes, los sistemas de defensa, hoy en día cuestan más que los sistemas ofensivos que se hacen relativamente fácilmente. Luego llegamos a la etapa del día, es que
después de la debilitación de la capacidad operativa de Hezbollah, todavía tenemos, ya sean las incursiones terrestres o la destrucción del potencial operativo, tenemos a Irán hoy en día que ha reiniciado una campaña ofensiva de misiles de largo alcance. Les recuerdo que en abril pasado, creo que fue la noche del 12 al 13 o del 13 al 14 de abril, hubo un gran ataque de Irán a Israel. El 95% de los misiles fueron interceptados, incluyendo los balísticos, aquellos que van a gran altitud y caen sobre, son los más difíciles de interceptar, porque no es con no es con Iron Dome, no es con los otros sistemas front-front de David y ARO-2, que son capaces de interceptar misiles balísticos a varios cientos de kilómetros, no de distancia, sino de altitud. Los misiles balísticos alcanzan alturas cercanas a la estratosfera y descienden de forma relativamente simétrica. Por lo tanto, cuando detectamos con el radar de dónde viene, casi podemos asegurar dónde caerá al final. Eso fue interceptado por Israel cuando llegó hacia ellos, pero fue interceptado por países como Arabia Saudita, como Jordania, como los ingleses, los franceses, los estadounidenses, que están presentes en la zona, que siempre lucha contra el Estado Islámico. Por lo tanto, hubo un primer escudo que interceptó una parte de estos misiles iraníes y una segunda parte fue interceptada directamente por Israel. Pero el ataque que hubo hoy fue aparentemente más masivo y de mayor calidad. Es decir, había aún menos drones kamikazes de baja altitud que serán todos interceptados y especialmente por F-16, etcétera, pero había aún más misiles balísticos que son más difíciles de interceptar. Y la pregunta es, ¿cuál es el nivel de saturación? Allí hubo 2 salvas, no sé lo que está pasando en este momento, pero hubo 2 salvas de misiles que fueron disparados por Irán. Eso hizo básicamente 2 veces alertas de media hora sobre Israel con millones de personas que se refugiaron. ¿Es esto lo máximo que Irán es capaz de hacer esta noche? ¿Van a hacer más? ¿Es esto una represalia, un deseo de venganza de su parte para vengar a Nasrallah? Objetivamente, si se detienen allí, también puede ser que no sepan hacerlo mejor, porque hay que ser claro, Irán hoy en día no tiene aviones de combate eficientes, todavía tienen F-14, es el último país del mundo que vuela con F-14, no tienen capacidad operativa en el suelo. Además, hay 1000 kilómetros entre Irán e Israel, así que hay países entre ambos que no buscan necesariamente ver a Irán desembarcar o incluso una guerra abierta en el área. Entonces, ¿no sabe Irán hacer más? Una parte de esto es que habrá más oleadas de salvas si no quieren hacer más, o habrá más oleadas de salvas de misiles que llegarán durante la noche, porque hay que saber que lo complicado con los misiles de crucero, los misiles balísticos, es que básicamente tienes 2 tipos de propulsión, o tienes misiles con combustible líquido. Es lo más fácil de hacer, es lo más fácil de implementar, y eso es lo que ha existido durante décadas y décadas. La desventaja es que se necesita una infraestructura muy pesada alrededor, porque hay que poner hidrógeno, enfriar, etcétera, y durante varias horas hay que llenar los tanques y toma tanto tiempo llenarse y se detecta tan fácilmente que incluso se puede ver desde un satélite, es decir, los satélites ven áreas anormalmente enfriadas y por lo tanto le da tiempo a tu objetivo de venir a golpear el misil que se está preparando para ser lanzado. Y la mayoría de los misiles iraníes tienen esta tecnología y por lo tanto, desde el momento en que han disparado quizás 200 misiles, si es la totalidad de los silos que tienen en ese momento, todavía se necesitan horas cada vez para preparar la siguiente salva, lo que potencialmente le da tiempo a Israel para ir al lugar y atacar las futuras salvos que podrían llegar. La otra tecnología que es más eficiente, más difícil de implementar, es con combustible sólido, y entonces eso es básicamente polvo, es lo que han desarrollado, por ejemplo, los Estados Unidos. ¿Conoces los misiles que llamamos Minuteman? El Minuteman porque es el misil que puede despegar en 1 minuto desde el momento en que se presiona el botón, como es combustible sólido, será capaz de despegar muy rápidamente. Y ahí Israel, hoy, bueno, todos los países los tienen, pero Irán, a priori, sus sistemas móviles no son de polvo.
Es decir, en sus sistemas móviles, los silos fijos sabemos dónde están, podremos bombardearlos relativamente fácilmente o seguirlos relativamente fácilmente con, una vez más, satélites, por ejemplo, o drones, o muchas otras cosas que estarán en la región. Por otro lado, los sistemas móviles de ubicación desconocida por ahora son sistemas líquidos y por ende fáciles de detectar. Veo que me hacen muchas preguntas sobre por qué mencioné a Arabia Saudita, porque en realidad hay que tener en cuenta que a Israel no le cae bien en la región, de muchos países no les gusta, pero la mayoría de los países hoy en día están en paz con Israel, no tienen problemas con Israel, pero están ultra contentos cuando Israel hace el trabajo. Los Houthis, el grupo terrorista Houthi, que hoy en día impide que los países vivan normalmente, que impide que Arabia Saudita exporte su petróleo, que impide el suministro de los países de la zona de Bab el-Mandeb, etcétera, que atacan directamente a Egipto sobre la financiación del Estado. El paso del estrecho de Gibraltar es el tercer puesto del canal de Suez, discúlpame, es el tercer puesto de financiamiento del Estado egipcio. Bahrein incluso participó en las operaciones contra los Houthis. Por lo tanto, tienes todos los países sunitas de la región que están en contra de los Houthis, que son apoyados por Irán. Los Houthis han organizado atentados y ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etcétera. Por lo tanto, si Israel, nosotros, los ingleses, los estadounidenses, etcétera, vamos allí y evitamos que los Houthis amenacen a estos países, nos bendecirán. Hamás es el enemigo jurado de Egipto y todos los países alrededor, a través de su rama de, olvidé su nombre, los hermanos musulmanes en Egipto y todos los demás países alrededor, Jordania, etcétera, donde organizan atentados, etcétera. Por lo tanto, cuando Irán financia a Hamás, sí, también es por eso que los otros países árabes no han actuado para oponerse a Israel cuando estuvieron en la Franja de Gaza. Es que ya militarmente no están a la altura para ser capaces de oponerse, pero que de todos modos Egipto salta de alegría si Hamás hoy ya no es una amenaza para ellos. Hezbollah es una amenaza existencial para el Estado libanés, es un Estado dentro del Estado, es una fuerza de ocupación. Hay que saber que el Líbano en el pasado ya estaba ocupado por Siria, por lo tanto tenemos un país que está acostumbrado a estar bajo ocupación. Entonces, ¿por qué los países alrededor no actúan? Pero porque están muy contentos de ver a Israel hacer el trabajo que ellos no se atreven a hacer, simplemente porque no tienen la capacidad, pero también porque estos estados están infiltrados por estos grupos, especialmente Hezbollah en Líbano, y tienes estas oposiciones, ya sean cristianos o sunitas, que mañana potencialmente no son enemigos de Israel en esta guerra contra Hezbollah y que estarían completamente disponibles para algunos de ellos para venir a apoyar el hecho de liberar al país de Hezbollah para que Líbano sea un estado independiente. Y eso es realmente algo importante a tener en cuenta. No hay una unanimidad contra Israel en la zona, todo lo contrario. Veo banderas marroquíes, pequeñas también, lo noté hace poco. Un grupo terrorista como el Frente Polisario también es apoyado por Irán en su totalidad. Irán es un enemigo de los países sunitas y los países sunitas desde Marruecos hasta el Magreb en general. Todo el mundo está contento de que Israel haga el trabajo hoy en día, incluso si no reconocen la presencia, la existencia del Estado de Israel, tienen la obligación hoy de reconocer que ellos están haciendo el trabajo que ellos no pueden hacer hoy. La verdadera pregunta ahora es, ¿se detendrá Irán aquí? Lo mencioné antes, es una posibilidad, pero quizás estén recargando las baterías para retirarse de nuevo esta noche. Y dos, ¿van a responderá Israel? ¿Israel va a atacar a Irán? ¿Van a llevar a cabo operaciones militares contra Irán? Y ahí hay varias opciones. Evidentemente, como con las herramientas, realizaron operaciones volando a muy baja altitud. Y luego creo que Arabia Saudita, etcétera, cerraron los ojos cuando Israel realizó ataques para llegar a golpear hasta Yemen. Lo has visto, aún así está muy lejos. Y históricamente hay que saber que hay una libertad de acción sobre Siria. Irak puede ser más eficaz militarmente, pero Siria es barra libre. Si Israel mañana quiere volar sobre Siria para llegar hasta Irán, es súper fácil de hacer. Debes conocer una historia, ya te hablé de ella hace algún tiempo en el canal,
que Rusia traicionó a Irán, proporcionando a Israel toda la información sobre la defensa aérea iraní. Me explico. ¿Recuerdas cuando Rusia invadió Georgia en 2008? Georgia se estaba armada, entre otras cosas, con drones israelíes y Rusia tenía muchas dificultades para derribar estos drones israelíes que eran relativamente simples. Desplegaban MiG-29, etcétera, para intentar interceptarlos. Realmente era un problema para los rusos enfrentarse a estos drones israelíes operados por Georgia y ahí hubo una doble traición. Rusia le propuso a Israel: dame la información para derribar los drones operados por Georgia. A cambio de eso, te daré información sobre la defensa aérea iraní. Y así hubo una traición rusa, hubo una traición israelí contra los georgianos y hubo una traición rusa contra Irán. Y así, en aquel entonces todavía no existían los aviones invisibles, no existían los F-35, etcétera. Con simples F-15 ya eran capaces de llegar hasta la frontera de Irán para llevar a cabo operaciones militares y bombardear el suelo iraní. Y hoy en día, ¿cómo funciona un ataque aéreo a larga distancia? El F-35, si no me equivoco, debe tener un alcance de unos 2.500 kilómetros. Habría que verificarlo. Lo que les digo es aproximado. Entre Israel e Irán debe haber unos 2.000 kilómetros, debe haber 1.000 kilómetros. Por lo tanto, 2.000 kilómetros de ida y vuelta. Los aviones de combate israelíes, tenemos un F-30 y 5 despegas verticalmente desde tu país, subes, recargas tu combustible cuando ya estás verticalmente a 10.000 metros de altitud. Es decir, el avión israelí comenzará su misión ya en vuelo de crucero con el tanque lleno, será capaz de hacer los 1.000 kilómetros de ida para entregar sus armamentos, que pueden ser bombas planeadoras que pueden llegar a 70 kilómetros de distancia. Cuando hablamos de Joint Direct Attack Munition Air Extended Range, que tienen una propulsión en la parte trasera, o misiles de crucero que seguramente superan los 300 kilómetros de distancia. La pregunta es que hoy en día Israel debe poseer 350 aviones de combate, más que el ejército francés para un estado tan pequeño. Son capaces de poner en aprietos a todas las fuerzas aéreas que están a su alrededor, sabiendo de paso que hay fuerzas aéreas a su alrededor que son menos eficientes y que incluso hay acuerdos para que los países alrededor, incluso cuando compran armamento, sean menos buenos que los que tiene Israel. Por ejemplo, cuando Francia vendió Rafales a Egipto, vendió Rafales, pero no el misil Meteoro que tiene con ellos. Hay misiles Scalp con un alcance de 300 kilómetros, pero no está el misil de defensa aérea Meteoro que tiene el mejor alcance operativo, llamado la zona de no escape. Por lo tanto, todavía nos aseguramos hoy de que incluso los países que reconocen la presencia de Israel, que están en paz con Israel, como Egipto, no puedan ser una amenaza para Israel. Y luego desde los acuerdos de Abraham, en los que los Emiratos, etcétera, también reconocieron a Israel y están en paz con Israel y tienen relaciones diplomáticas, tienen relaciones comerciales oficiales con este país. Obviamente hay cada vez menos países que se oponen a la presencia de Israel. Por lo tanto, las relaciones se están normalizando. Todo esto para decirte que si Israel decide lanzar una operación aérea importante sobre Irán, pueden al menos utilizar 30, 40 aviones de combate tipo F-35 que llevarían a cabo incursiones aéreas, que irían a destruir la defensa aérea, que eventualmente irían a destruir búnkers, que irían a destruir sitios de lanzamiento de misiles que van a su casa, o incluso que podrían apuntar a las famosas instalaciones nucleares. Y tienes algo aún más grande, es que sí, Irán no tiene otra capacidad de defenderse que disparar misiles terroristas para posiblemente golpear a Israel, pero además tienes a los Estados Unidos en la zona para evitar que Irán lo haga. Y si Irán lanzara todos sus misiles mañana, tendríamos la garantía de que los Estados Unidos, con sus 2 portaaviones que están en la zona, con sus bases que están presentes en la región, también tienen la capacidad de atacar y apoyar a Israel, de defender a Israel e interceptar los drones kamikazes que serían lanzados. Por lo tanto, estamos en una situación que es realmente, no diría explosiva, pero no creo que incluso si Israel atacara a Irán, no creo que Irán tenga la posibilidad de hacer mucho más de lo que ya han hecho en las últimas horas. Porque, dada la proximidad de todo el potencial militar
estadounidense-israelí y la indiferencia de Arabia Saudita y todos los demás, y la incapacidad de los sirios para frenar esto, simplemente podrían perder todo su potencial de misiles y su programa nuclear, e incluso podrían derrocar a los mulás iraníes. Por ende, sabemos cuánto los detestan allí, con las oposiciones que has presenciado recientemente. Intenté responder al mismo tiempo. Los acuerdos de Abraham efectivamente fueron Bahrein y Sudán quienes reconocieron la presencia del Estado israelí, y Marruecos claramente solo se refería a los que estaban en el área. Xavier, me refiero a los grupos que ejercen presión popular, los cuales están en aumento en varios países árabes. Una normalización después de lo que sucedió en Gaza y Líbano va a ser muy dura. Sí, eso, estoy completamente de acuerdo. La calle árabe es el principal obstáculo para que, por ejemplo, un país como Egipto o Arabia Saudita sean abiertamente capaces de atacar a los Houthis. La calle árabe no comprende que los Houthis, cuando disparan a barcos que pasan por la zona, es contra Israel, supuestamente, pero han bombardeado barcos que transportaban grano hacia los países de la zona. Y el hecho de tener, por ejemplo, a Egipto, que podría intervenir para evitar que los Houthis actúen en la zona, sería completamente legítimo. Pero debido a la calle árabe, efectivamente, los países no son libres de actuar, y sí, porque la opinión pública cuenta. Pero pase lo que pase hoy, la calle árabe no es unánime. Y una vez más, cuando miras el Líbano, la calle, los cristianos árabes, los sunitas de la zona, no van a estar tristes si Hezbollah desaparece, por lo tanto la situación es muy diferente. Y creo que los excesos israelíes en la Franja de Gaza, que fueron demasiado severos, con acciones militares que fueron demasiado intensas, con acciones que eran cuestionables desde el punto de vista humanitario, y hablo incluso del acceso al agua, hubo bastantes cosas que sucedieron que no eran aceptables, o incluso el hecho de que fueran tan severos que incluso cuando los rehenes israelíes salen con las manos en alto, son asesinados por los soldados israelíes. Se puede ver claramente que no estaban siendo moderados. Pero por otro lado, no harán lo mismo con Líbano. Primero porque no van a enfrentarse a una parte de la población libanesa, y luego porque no van a atacar a Líbano como Estado, van a atacar a Hezbollah. La Franja de Gaza es distinta. Se podría decir que el gobierno local que se negaba a las elecciones y que se había impuesto durante décadas debe ser, según Israel, debe ser destruido. En Líbano no hay guerra contra una buena parte de la población civil, no hay guerra contra el gobierno libanés, y si el gobierno libanés mañana aprovecha la situación para expulsar a Hezbollah del país, también será beneficioso para Líbano contra la corrupción, contra este Estado mafioso que se inserta a través de Hezbollah. Así que sí, la calle árabe no está unida, pero sin embargo hay que entender que hay una parte de la calle árabe hoy que estará satisfecha no con las acciones de Israel, sino que estará satisfecha con las consecuencias de una posible acción israelí. Y Líbano, en cualquier caso, es un país hoy que está en gran dificultad por muchas buenas razones. Tienen los iraníes el KR-313 Valentín. Entonces eso es el avión de combate que los iraníes presentaron hace unos años, pero fue la broma definitiva, ya que obviamente el KR-313 era un avión que solo presentaron en un hangar. Te recomiendo ver mi video sobre la mentira a través de la imagen, publicado hace más de 3 años. Fue uno de mis primeros videos en superar 1 millón de vistas, donde expliqué la tontería de Irán al pretender desarrollar un avión de combate local. El avión de combate tenía un diseño inusual, con entradas de aire pequeñas y triangulares que le impedían volar. Es como decir un juguete de niño. En realidad, el piloto sobresalía de todo eso, por lo que no podía ser furtivo, ni siquiera podía ser aerodinámico. Y para probar que era un avión de combate, hicieron un montaje de mala calidad en el que los iraníes tomaron el modelo que habían presentado, que era un modelo a escala 1:1, supuestamente era el avión real, y habían hecho un copiar y pegar con una montaña iraní detrás, excepto que vimos el copiar y pegar, estaba muy mal hecho, y luego hicieron y volaron un modelo reducido, diciendo en Sicilia, mira el truco, está operativo, por lo que Irán no tiene un KAIR 313, no tienen las tecnologías.
Por otro lado, el aumento de habilidades iraníes será posible a priori con la llegada de los Sukhoi 35 ordenados por Egipto. Egipto renunció a comprar los Sukhoi 35 desde el momento en que Egipto había ordenado los cazas Sukhoi 35 hace unos años, los Sukhoi 35, un avión multimisión, excepto que habían comprado los Sukhoi 35 con equipos estándar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la misma manera que Argelia compró los Sukhoi 34 con los pods de designación, que son un derivado del pod francés Damocles, con aviónica francesa Thales y Safran, estaban presentes a bordo de los aviones de combate rusos Sukhoi durante décadas. Y por lo tanto Rusia producía los Sukhoi con estos equipos. Desde la invasión de Crimea en 2014, Rusia ya no tenía derecho a tener estos equipos en sus propios aviones, pero aún podía exportarlos. Y por lo tanto vendían, por ejemplo, a Indonesia, propusieron un Sukhoi 35 al estándar Organización del Tratado del Atlántico Norte, con equipos Organización del Tratado del Atlántico Norte, y lo mismo para Egipto. Y cuando, después de la invasión de 2022, finalmente ya no tenían derecho a tener acceso, ni siquiera para venderlos a alguien más, a estos equipos que son de mejor calidad de lo que Rusia es capaz de hacer, y tienes tanto a Indonesia como a Egipto, que cancelaron los contratos que ya habían firmado con Rusia, y en su lugar compraron el Rafale. Nosotros no vamos a quejarnos, pero eso significa que tienes uno de los Sukhoi 35 que ya había sido construido para Egipto, pero que renunció a sus aviones. Y a priori Rusia va a dar sus Sukhoi 35 a Irán como pago de los drones kamikazes y los misiles balísticos que son suministrados por Irán a Rusia. Por lo tanto, es un intercambio, es un trueque, pero a uno de casa, a cambio de misiles balísticos. Y según las fuentes estadounidenses, de hecho, los iraníes lamentan hoy haber dado varios cientos de misiles balísticos a Rusia porque les faltarían hoy en el marco de una ofensiva mayor. Por lo tanto, el potencial de aumento de poder iraní hoy en día está únicamente vinculado a la capacidad de Rusia y la voluntad de Rusia de entregar Sukhoi 35, de los cuales Rusia misma carece, ya que ha perdido más de un centenar de aviones de combate en Ucrania. Por lo tanto, todavía hay preguntas reales. ¿Cumplirán su promesa? ¿Los entregarán? ¿Será capaz Irán de integrarlos? ¿Y qué valen los Sukhoi 35 rusos sin los equipos un poco mejores que proporcionaba Francia? En mi opinión, no vale mucho frente a países como Arabia Saudita o los Emiratos que están enfrente. Sin embargo, no será una amenaza porque son radares de generación anterior, lo que llamamos radares de barrido electrónico, con antena pasiva, mientras que todos los aviones del mundo tienen antena activa, así que sí, son muy buenos radares con antena pasiva. Pero cualquier caza chino tiene radares con antena activa, el Rafale activo, el Eurofighter, cualquier avión desde hace varios años ahora tiene radares. Los radares rusos están totalmente obsoletos, incluso en el Sukhoi 35. Vuelvo a las preguntas. No hablaré de Ucrania hoy, pero todos los amigos y Frank están bien. El derecho a la legítima defensa corresponde a una noción de proporcionalidad. Entonces, no soy abogado, pero la legítima defensa, si nos colocamos desde el punto de vista israelí, está el hecho de que los depósitos de municiones o los búnkers estén posicionados debajo de las escuelas. Desafortunadamente, habrá daños colaterales. Y por lo tanto, la legítima defensa, lo que permite prevenir los bombardeos y miles de misiles que caen sobre el Estado de Israel, obviamente preferirán causar 30 muertes en Líbano que tener incluso una muerte en su propio país. Hay que ser claro, Israel no tiene ninguna duda al respecto. Quieren evitar que caigan nuevos misiles sobre ellos y por lo tanto actuarán en consecuencia para evitar la llegada de estos misiles e incluso cometiendo errores y teniendo cientos de muertes en el territorio libanés. Y de paso, como es muy confesional una vez más el Líbano, es realmente en las zonas pro-Hezbollah donde se encuentran las instalaciones de Hezbollah, porque si hubieran estado en el barrio cristiano o en el barrio suní, ya habría sido identificado y destruido, incluso voluntariamente por la gente del lugar. Por lo tanto, es menos doloroso aceptar para las otras comunidades cuando los errores se cometen dentro de los aliados de Hezbollah. Entonces, ¿hay africanos prorrusos en el chat? Hola, les invito a
Yo creería que los africanos son prorrusos el día que haya más inmigración hacia Rusia que hacia Europa. Hasta ahora pienso que es pura tontería. No hay noción de proporcionalidad. Entonces, escucha, hay debates de abogados allí. Vamos, la gente debería trabajar por la paz y no por la guerra. Solo hay que pedirle a Rusia que deje de bombardear Ucrania y solo hay que pedirle a Irán que deje de bombardear Israel. Creo que efectivamente iremos en la dirección correcta porque una vez más, todo esto, e incluso en la Franja de Gaza, todo se detiene mañana si jamás devuelve los 100 rehenes israelíes que aún tienen. Está claro que se niegan a devolver los 100 rehenes israelíes y estamos en paz y paramos los bombardeos mañana. Toda la pesadilla que vivimos hoy en la Franja de Gaza podría haberse detenido hoy, de inmediato, ahí. Si lo solicitamos, pues si aceptan liberar a los rehenes, se acabó. Entonces, no me importa que Israel realice acciones militares que se pueden considerar como desproporcionadas, pero en principio, si jamás no hubiera atacado y si al día siguiente, 3 días después, hubieran liberado a los rehenes, absolutamente no estaríamos en esta situación. Estaríamos en paz y los pueblos convivirían pacíficamente entre sí. Y el problema es que cuando Hamas se desborda en Jordania, en Egipto, etcétera, inevitablemente se hacen enemigos y es por eso que no hay compasión en la zona. En la calle árabe hay compasión entre la gente. Y es por eso que los gobernantes locales saben muy bien que también es en su beneficio, lo que decía antes, que el Estado de Israel logre terminar este trabajo. Sin embargo, hay que ser claro una vez más. Estoy en contra del imperialismo israelí que consiste en la colonización. Los altos del Golán están ocupados, no están anexados. No se reconocen como parte del Estado de Israel. Estoy a favor de un Estado palestino independiente, soberano, autónomo, en el que la gente trabajaría, pagaría impuestos, ya no serían considerados refugiados, para tener su gobierno elegido democráticamente, en el que tendrían instituciones funcionales, en las que podrían trabajar, desde las que podrían viajar desde el momento en que son. Hay que entender que en este caso la posición diplomática francesa es la mejor del mundo. Estamos en equilibrio entre ambos. Nosotros no reconocemos la anexión del altiplano de Golan por Israel, no reconocemos, estamos en contra de las colonizaciones y estamos a favor de tener un Estado palestino allí. Realmente creo que es la mejor posición que podemos tener. Ambos estados deben coexistir uno al lado del otro. El problema es que los extremistas islámicos consideran que Israel debe desaparecer y nunca firmarán un acuerdo en el que Israel exista. Por lo tanto, no tienen ningún interés en firmar. Y por otro lado, tienes a los extremistas judíos que no quieren un Estado, ya que esta zona debe volver históricamente a Israel por razones bíblicas. Existen dos visiones absolutamente incompatibles de la situación, por lo que se necesita una decisión política para lograr la paz. De hecho, la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Conoces la famosa frase de Clausewitz? Pero muy claramente, si tienes todos los países que se ponen de acuerdo para acabar con las milicias iraníes, desde Marruecos hasta Irak, creo que podemos vivir más en paz. La zona estará más en paz durante años. Irán, Palestina y Líbano tienen derecho a defenderse, pero Líbano es más bien eso, no debemos confundir a Hezbollah con Líbano. PM multimillonario, Líbano no quiere a Hezbollah, la mayoría de la población preferiría no tener a Hezbollah, no querría tener un grupo terrorista que utiliza a Líbano para atacar a Israel, lo que evitaría tener a Israel detrás, que se ve obligado a defenderse. No puedes considerar que bombardear a Israel es una situación aceptable y por lo tanto tienes una mayoría de libaneses que querrían que Hezbollah desapareciera y que simplemente querrían vivir en paz y no tener un grupo terrorista, un ejército formado por grupos terroristas que operan desde su territorio. No confundamos nuevamente el derecho de Palestina a defenderse. Una vez más, apoyo un Estado palestino y es un error de Israel no aceptarlo. Vamos, amigos, ¿tienen otras preguntas? De lo contrario, ¿los rusos entregarán misiles iraníes a los iraníes? Aún estamos considerando el asunto aquí. No, a priori vamos a detenernos. Rusia tiene demasiados problemas para asegurar el frente ucraniano, por lo que compran todo lo que pueden comprar. Era Bius.
Es cierto que el desgaste de las existencias de misiles de Irán es favorable a los ucranianos, ya que les evitará entregarlos a los rusos. Y eso es cierto que hay un efecto secundario, es que todo lo que Irán dispara sobre Israel y que es interceptado casi al 100% por Israel, es tanto menos que los iraníes pueden proporcionar a los rusos, porque la ventaja de los israelíes es que su defensa aérea es un pequeño territorio ultra bien defendido, ultra tecnológico, con muchas defensas aéreas por todas partes, lo que no es en absoluto el caso de Ucrania. Por lo tanto, lógicamente, desde el punto de vista ucraniano, es mejor que Irán desperdicie sus municiones en Israel para que todo sea interceptado, en lugar de que lleguen a Rusia, donde se dispararán, y habrá un 5-8% que golpeará maternidades, escuelas, etc. Estoy bastante de acuerdo con eso. ¿No será esto muy favorable para Ucrania? Entonces, no debemos olvidar que países como Chipre, por ejemplo, habían planeado proporcionar su tanque T-80 a Ucrania a cambio de recuperar los tanques Merkava israelíes. Es decir, hoy había un juego de sillas musicales. Los tanques Merkava iban a Chipre, los tanques de Chipre iban a Ucrania. Y el problema es que las ofensivas del Hamas en particular han hecho que Israel renuncie a deshacerse de sus tanques en beneficio de Chipre. Por lo tanto, no sé si es rentable para Ucrania, pero en mi opinión probablemente no. Debido a la razón mencionada, menos misiles llegarán a Rusia. Sin embargo, algunos países optarán por conservar sus municiones en lugar de proporcionarlas a Ucrania. Es el caso de Francia, que intercepta misiles, herramientas. Es el caso de que estamos presentes en los misiles iraníes, también serán interceptados. Por lo tanto, estamos desperdiciando la defensa aérea localmente para defender a Israel, porque estamos presentes en la zona también, en lugar de poder proporcionarlos a Ucrania. Hay una parte de la ayuda que estaba destinada a Ucrania que se ha desviado en beneficio de Israel, porque los Estados Unidos siempre favorecerán a Israel, al igual que tienen acuerdos de defensa con Corea del Sur, con Taiwán, con Israel, con un montón de países, respetarán sus acuerdos con estos países y no respetan correctamente los acuerdos que se firmaron con Ucrania. Y en particular les recuerdo el mismo orden de Budapest en el cual Ucrania devolvió sus bombas atómicas a cambio de una garantía de seguridad de sus fronteras, garantía asegurada por los Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Rusia y Francia, obviamente que tiene un anexo separado, pero el resultado es el mismo. Se supone que debemos garantizar la seguridad de las fronteras ucranianas y no lo hemos hecho. Pero en general no estoy seguro de que el incendio del mundo sea favorable para Ucrania. De la misma manera, cuando Irán bombardeó Baluchistán en Pakistán, lanzando misiles balísticos directamente sobre Pakistán, la consecuencia es que Pakistán, que debía proporcionar sus tanques T-80 a Ucrania, no lo hizo. ¿Qué hizo Corea del Norte cuando Corea del Sur comenzó a proporcionar millones de proyectiles a los Estados Unidos para que los Estados Unidos pudieran dar sus millones de proyectiles a Ucrania? Corea del Norte atacó a Corea del Sur. ¿Qué pasó cuando Japón comenzó a proporcionar misiles de defensa aérea Patriot? Los devolvió a los Estados Unidos para que los Estados Unidos pudieran proporcionar los suyos. Siempre es lo mismo, silla musical. La ley japonesa prohíbe proporcionar armamento a un país en guerra. Por lo tanto, no pueden hacerlo directamente y proporcionaban armamento a Estados Unidos para que ellos los entregaran. ¿Y qué pasó cuando Japón empezó a hacer eso? Corea del Norte lanzó misiles que sobrevolaron el mar de Japón. Y por lo tanto, en general, cuanto más caos haya en el mundo, menos armas estarán disponibles para que Ucrania pueda defenderse contra Rusia. En general, no estoy a favor de que haya caos en el mundo, pero cuando se miran dos puntos de vista ucranianos, tampoco es necesariamente positivo, sino es por una dimensión ideológica que realmente no se aplica hoy en día. Es necesario tener en cuenta que al origen de todo esto está el eje Rusia, Irán, Corea del Norte, y que si Ucrania puede ganar esta guerra contra Rusia, también es el abandono de un método global en el que lo que cuenta es la relación de fuerzas, ya sea Azerbaiyán con Armenia, ya sea Guyana con Venezuela, ya sea... Entonces, en Birmania hay muchos países en los que la provincia de Benghazi, en Camerún, tienes mucha agua en los que, si volvemos a la relación de fuerzas, no es algo bueno. Y por lo tanto, la victoria ucraniana y la incapacidad rusa para
obtener los resultados que desea obtener en Ucrania. Eso también sería algo favorable. Pero esta comprensión global de que necesitamos apagar el fuego mundial, impidiendo que Rusia sea una capacidad de molestia y evitando que gane en Ucrania, creo que aún no es aceptado por todos y luego no nos permitimos armar correctamente a Ucrania como deberíamos hacerlo, incluso permitiendo el uso de las armas que le proporcionamos en buenas condiciones. Vamos amigos, creo que Israel va a reaccionar directamente en el suelo iraní después de los ataques de hoy. Eso es si los israelíes tienen pruebas de que Irán está preparando una tercera salva de misiles, llenando sus misiles con combustibles líquidos que se pueden detectar desde los satélites. Estoy convencido. Que Israel al menos atacará los sitios desde donde se lanzarán los misiles. ¿Será esto una puerta abierta para atacar sitios de almacenamiento, sitios de producción de este combustible? ¿Irán más allá atacando a los cuarteles generales, a los responsables políticos o al programa nuclear? Eso es aún otro paso. Pero esta noche estoy convencido de que si Irán prepara una nueva sala de domicilio, Israel irá y les impedirá hacer esta sala de domicilio adicional porque obviamente es mejor interceptarlos antes de que partan, en lugar de intentar interceptarlos cuando están en vuelo. Incluso si Front 2 David y Arrow 2 son excelentes sistemas de defensa antiaérea balística. Hay que ser claro, no es una estanquidad al 100% como puede serlo para los misiles de capa de paso con el sistema de Iron Dome. Estoy empezando a estar cansado. Vamos, una última pregunta. ¿Qué es la IDF-35I? ¿Es para Israel? Sí, porque para David, efectivamente, Israel es el único país que ha tenido el derecho de modificar los F-35, integrando su propia aviónica, creo que también su propio casco, por lo tanto es una versión dedicada, especial, especialmente hecha para ellos, y aparentemente están trabajando para tener lo que llamamos tanques conformes en la parte superior del fuselaje. Añadimos una forma de reservorio adicional que permite aumentar aún más el alcance. Y una vez más te lo digo de memoria, el F-35 tiene 2.500 kilómetros de autonomía, pero como no hacen una línea recta es normal tener zigzags porque se evitan sitios de guerra electrónica o radares cuando se quiere atacar a Irán. Y por lo tanto, en este contexto puede ser interesante tener reservorios adicionales en la parte superior. Pero el F-35 israelí es por eso que es el F-35IC. Es una versión dedicada, diferente a la que utilizan todos los demás países del mundo que tienen la A, la B y la C, con pequeñas variantes, un paracaídas adicional, tonterías así, pero es muy, muy limitado e Israel es el único realmente que tiene una variante específica. Y en cuanto a todos los misiles iraníes, no los conozco todos de memoria, pero está el Fateh, está el Shahab, y hay que saber que Irán también tiene la capacidad de alcanzar incluso a Francia con misiles como el Chat-4, que tienen un alcance suficiente para alcanzar toda Francia excepto Bretaña. Espero que vivas en Bretaña. En cualquier caso, hay que ser consciente de que Israel, finalmente que Irán, también es una amenaza global con esta visión de que quieren alcanzar mucho más allá de las filas y su capacidad de ataque está mucho más allá de las filas. Y veo una pregunta sobre si Israel es fuerte en aviónica. Israel es uno de los campeones en aviónica frente a Thales, en misiles antiaéreos, en misiles de crucero, en aviónica embarcada, son súper fuertes. Tienen su versión local, un pequeño avión de combate llamado CAFIR. No han hecho otras versiones detrás, pero hacen mejoras a los aviones de combate que compran en los Estados Unidos y lo hacen muy, muy bien. Son soberanos, ¿no? Son autónomos en muchos campos, en la defensa aérea, son súper fuertes. Es un Estado que es ultra tecnológico y también tienen el apoyo de los Estados Unidos. Hay $1.000 millones en transferencias de tecnología militar y en el desarrollo conjunto de tecnologías, y no es una especificidad israelí. Por ejemplo, el ejército egipcio recibe cada año miles de millones de dólares de los Estados Unidos para su funcionamiento, para la compra de equipos, para la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, apoyar a los países militarmente es una constante por parte de los Estados Unidos hacia sus aliados en la región. Es algo que obviamente perdura. Vamos chicos, gracias Gaitán. Vi que hiciste moderación. Lo siento por todos aquellos que tienen preguntas.
no es el único Estado capaz de modificar el F-35 sabiendo que hay una ingeniería estadounidense detrás. Es muy posible que los israelíes son los únicos que en su país también tienen su biblioteca de guerra electrónica que no son las mismas. ¿Por qué Israel no es más Ucrania? Entonces, porque eso es lo que voy a responder a esta pregunta de Stelius. Ve a ver el canal de Stelius, es genial. Israel tiene una población importante de habla rusa que no necesariamente, incluso si entienden bien los problemas, no necesariamente favorece un apoyo directo a Ucrania. Sin embargo, dado las pruebas de implicación ruso-iraní en favor de Hamas, hay una parte de la opinión pública que ha cambiado recientemente y hay discusiones avanzadas para el suministro de equipos. Entonces, ya hay radares de detección que son utilizados por Ucrania. Hay cámaras israelíes que se llaman la cámara Raptor, por ejemplo, que está integrada en los drones como el Gore de Aerologix. Por lo tanto, hay componentes israelíes que ya se venden abiertamente a Ucrania, lo cual no era el caso en el pasado, pero también la cuestión de suministrar a Ucrania misiles de sistemas de defensa aérea patriota que debían ser reemplazados. Estaba previsto que salieran del parque, ahora podrían ser reemplazados por fondo de David y Aro, que son dos sistemas que se desarrollan localmente, que cuestan menos y que tienen su propia ingeniería y que no necesitan pedir permiso a los Estados Unidos para usarlos como quieran. También es una cuestión de soberanía para los israelíes desarrollar estos sistemas. Por lo tanto, a priori, hay sistemas patriotas israelíes que estarán disponibles, que podrían ser suministrados a Ucrania, pero una vez más, cuando vemos la intensidad de los ataques que podemos ver con Irán, no sería sorprendente que Israel finalmente guarde sus baterías patriotas y las acumule. Y tal vez en 6 meses, en un año, cuando esté más tranquilo, tal vez podría deshacerse de ellas, pero ciertamente si el plan de suministrar patriotas a Ucrania estaba previsto, por ejemplo, en las próximas semanas, creo que entonces no lo harán. Amigos, les deseo una buena noche, tengo trabajo, voy a trabajar ahora de verdad y también les invito a ver el último video que hice ayer que se publicó sobre la situación en Ucrania. Gracias a todos los que estuvieron presentes esta noche y luego les digo hasta muy pronto. Hola a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias por siempre estar en Siembru. Son 4000 y todas las buenas líneas, porque paramos y hacemos deporte. Cuídense. Mi decoración, en un punto sobre la decoración, ordené mi oficina, los bonitos, esos son pedazos de avión, eso es un pedazo de Sukhoi 34 de un mes, son todos los helicópteros pedazos de L-8 y 1000, 24-4P, finalmente Mi-24 ruso, Kamov 52, allá son las tres variantes del Sukhoi 34 aquí, tienes el Sukhoi 24, Sukhoi 25, Sukhoi 30, Sukhoi 35 y eso es todo. Hay toda la colección de pedazos de aviones rusos derribados. También tengo pedazos de tanques. Eso pasa porque cuando llevo material a Ucrania, la gente me regala cosas. Ahí está, ahí está. Típicamente, Xavier, para agradecerte, te ofrecemos un pedazo de Sukhoi 34. Es impresionante, de todos modos. Tengo varios restos de agentes rusos derribados en mi oficina. Y esto, obviamente, no es el más hermoso. Sukhoi 34, tenemos la referencia y ubicación donde fue derribado. Aquí tienes. Eso es genial. Y uno más. Ese. Mientras estamos en ello, mientras todavía son 3000, tengo una última cosa para mostrarles. Estoy muy orgulloso de esto. Aún no lo he mostrado, pero hice un pequeño video. Amigos, oficialmente recibí una condecoración ucraniana por todos los esfuerzos que hemos hecho, gracias a ustedes, con su apoyo. Han visto que gracias a ustedes ahora estoy oficialmente condecorado por el gobierno ucraniano. Estoy muy orgulloso de esto y se lo debo a ustedes. Así que debería hacer un pequeño video porque fue Flash quien me entregó esta condecoración. Así que les agradezco porque también es gracias a ustedes. ¿Qué es esto? Tengo mucho polvo detrás de mi escritorio. Gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches. Tomaré un té porque me duele la garganta y me siento mal. Buenas noches y gracias a todos.
Buenas noches.